tierra. En este momento, Dios, nos presentamos ante su presencia, dándole la honra y la gloria y la gracia, Señor, por permitirnos estar en su casa, Señor, porque su palabra dice que es mejor estar en su casa que estar afuera de ella. Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, Señor. Así te pido, Padre, por la ofrenda que sea multiplicada, Dios amado, en el nombre de Jesús. Y que bendigas, Señor, al dador alegre, que bendigas también, Señor, a los empleos, los trabajos, Señor, los negocios, Padre, y los que no tienen también, Señor. Puedas tú, Señor, proveerle, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor del cielo. En el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, Dios. Y que sea usted siempre, Señor, dándonos la oportunidad de estar aquí en su casa, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la honra y la gloria sea para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Vamos de nuevo, hermano, con esas palmas. Bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. Puso tanto bueno en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. presta atención, presta atención. Por el valle y las sombras alrededor, y a Dios al temor, pues seguro en él estás. Prometí nunca dejarme, abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel, y así merecerle su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir en su amor. Nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Bien. ¡Aleluya! Este canto, hermano, es de meditarlo, es de decir gloria a Dios, porque Él es bueno, porque siempre es bueno y Él no miente, hermano. Por eso este canto a mí me llena de gozo. Si
mencione la letra, hermano, es maravilloso. Siempre fiel en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre es fiel. Aleluya. Aleluya, porque bueno es Dios y siempre es fiel. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, y de ese mismo modo, glorificando y exaltando el nombre del Señor, hago pasar a mi hermano Juan Carlos, que el día de hoy trae la enseñanza para cada uno de nosotros. Gloria a Que el Dios. Señor le continúe bendiciendo, mi hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Habla. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermanos, hace, no sé cómo fue antepasado, ¿se acuerdan que estamos hablando de que como la iglesia está vacía, que nosotros tenemos que ser artífices? Si vemos nosotros somos los mismos, ¿verdad, hermana Janet? Gloria a Dios. Los mismos. Bueno, menos, porque creo que hoy no está ni la hermana Marina. Hermanos, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que ganar nuestra porción. Bendito Dios. ¿Verdad, hermanos? Si Cristo viene en este momento, nuestra esperanza y nuestra fe es que nos vamos con Cristo. Hermanos, los invito a que se pongan de pie, y ponemos una oración al Señor. Amantísimo Padre que estás en gloria, en nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por este privilegio que me das, Señor. Gracias por la hermana Heidi que dirigió, Señor, la hermana que recogió la ofrenda. Bendice a los hermanos, cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, reunidos. Ok, hermanos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Señor, bendice a los hermanos que están aquí reunidos. Señor, estamos a las 7:09, Señor, cuando otros se preparan para ver un partido de la selección de Honduras, cuando otros están en una cama, en un hospital o un centro de salud, o en su casa ya a punto de expirar, otros teniendo fe y arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole al Señor Jesucristo que reciba su alma si perecen, si el aliento de vida se va. Otros que no haya muchas inundaciones en la costa norte de Honduras, otros pasando tribulación en las Filipinas con un gran tifón que pasó, inundaciones en Brasil, en México, en todo el mundo, terremotos. Señor, todo está aconteciendo. Nosotros, Señor, muchas veces nos robotizamos y nos hacemos, Señor, solo en mente de que hoy es día de culto y no nos damos cuenta, Señor, que muchas veces no es el ser humano de que dice que hay culto, sino es el Espíritu Santo que nos está animando. Oyes, ven a buscarme, porque yo estoy contigo. Señor Jesús, manifiéstate en esta noche, habla a mi vida, habla a cada uno de los hermanos, de las hermanas aquí reunidos, de los pequeños, de los jóvenes. Permítenos tomar esta porción, Señor,
Trae la unción sobre nuestras vidas, Señor. Que se llegue 2026, 2028, 2030, 2040 y que estemos aquí alabando y glorificando tu santo y divino nombre. Y si ya nos has llamado delante de tu presencia, Señor, que nos vamos juntamente con Cristo, tu Hijo amado, que es el que intercede por nosotros. Aún, Señor, en los últimos días, una iglesia, Señor, tradicional, el alto jerarca de la iglesia fue claro y conciso, y al aceptar que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, tu Hijo amado. Sabemos que hemos escogido la mejor porción. Te pedimos fortaleza. Manifiéstate, Espíritu Santo, desde lo alto. Mejora mi vida, mis pasos, mi andar. Cuida nuestros pasos para que cada uno, cuando vengamos ante tu altar, Señor, vengamos con un corazón arrepentido y digno delante de ti. Dice tu palabra que no hay justo ni aun uno, pero más sin embargo, Señor, estamos aquí reconociendo que nosotros fuimos concebidos en pecado y que nosotros pecamos aún con nuestra mirada. Pero permite, Señor, que cada día mejoremos delante de ti y delante de los seres humanos, delante de la sociedad, delante de nuestros hermanos, que vean a ti, Señor Jesús, reflejado en nuestras vidas. Espíritu Santo, cúbrenos con tu bendición desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Que cuando pensemos en algo malo, ese pensamiento sea desviado. Reprendemos toda acechanza del enemigo, todo dardo del enemigo que se quiera apoderar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de todos nuestros seres queridos por nombre. Declaramos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. El testimonio sobre todo, Señor, ayúdanos que siempre, Señor, testifiquemos de tu bondad, de tu presencia en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde nos conduzcamos, Señor. Y cuando, Señor, sintamos que te hemos fallado, Señor, que vengamos con un corazón arrepentido delante de ti y que seamos dignos de tu presencia en nuestras vidas y que digamos somos cristianos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Toma esta palabra, que seas tú que te manifiestes, Señor. Nosotros, Señor, solo hacemos, Señor, un pronunciamiento de lo que dice tu palabra. Pon palabras en mi boca y que deje esa semilla plantada, Señor. Gracias, Señor amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema lo titulé Caminar con Dios en tiempos difíciles. Hay temas que a ustedes les va a ser parecido de lo que yo he dicho acá, pero ¿se han fijado ustedes que está oscureciendo más últimamente? ¿Ah? ¿Han visto? Como cuando ustedes por la tarde ya vienen en ese bus o en el vehículo, en la moto o el medio de transporte que tienen, y ustedes ven que ya se está oscureciendo más rápido. Ese panorama o ese paisaje sombrío que usted ve es porque se avecina una tormenta o porque ya las nubes están cubriendo los destellos del sol, los rayos del sol. Así, hermanas, hermanos, muchas veces vemos que nuestra vida está pasando un momento sombrío. Es más fácil que pasemos un momento sombrío que un momento de luz. Hermanos, los invito a que leamos Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Bueno, ahí está. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, las sombras, que le decía, que es sinónimo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, hermanos, los invito a que pasemos a 1 de Juan 1. Lo voy a buscar en mi Biblia, pero aquí, pero no. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso significa Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos la historia de José?
La historia es un poco larga cuando lo venden los hermanos. Lo vamos a leer, hermanas, si me acompaña con la computadora ahí, la presentación, lo vamos a resumir para ir dando introducción. Génesis 37 del 1 al 4. Génesis 37 del 1 al 4. Habitó Jacob, Génesis 37 del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí va la historia. Luego José, como le tenían envidia a los hermanos, lo vamos a resumir porque ya lo sabemos, viene José, viene a buscar a sus hermanos y le daba aviso del comportamiento de ellos a sus padres. Y cuando lo ven que venía, ahí viene el elegido, el consentido. Viene y quieren atentar contra su vida, resumido. Y dice Judá, del que desciende nuestro Señor Jesucristo terrenalmente, dice Judá, el hermano mayor, no lo matemos, y aquí mejor vendámoslo, como a los que lo lleven como esclavo. Y pasó a los ismaelitas, lo vendieron, fue a dar a la casa de Potifar. ¿Y cómo halló la gracia ante Dios? Hermanos, cuando usted esté pasando un momento sombrío en su vida, usted quizás dice, ¿realmente Dios me ha abandonado? ¿Qué haré yo en la iglesia? ¿O de veras le estoy buscando de verdad? Hermano, Dios está con nosotros en tiempos difíciles. Imagínese usted, sabemos la historia de José y sabemos cómo tuvo la gracia y la bendición del Señor. Pero cuando él era llevado como esclavo a tierra de Egipto, si nos podemos imaginar qué podía pasar por su mente, que podía perecer, que después de estar de consentido, de estar de al lado de sus padres, de ser uno de los preferidos, él iba atado a tierra de Egipto. Hermanos, sabemos la historia de la gracia de Dios, pero usted sabe cuál fue el propósito de Dios. Sabemos que fue para salvar al pueblo de Israel de hambruna. Pero hablando no hipotéticamente, sino en sentido figurado, literal, imagínense usted y yo que vamos para tierra de Egipto, nos conducimos donde están los problemas, ese panorama sombrío que se le avecinaba a la vida de José. ¿Se imagina usted, o me imagino yo, cuando vienen los problemas económicos, los problemas emocionales, los problemas familiares, y se pregunta usted, ¿de veras soy un hijo de Dios o soy consentido de Dios como José de Jacob? Se ha puesto a pensar si él era ególatra, no vengo a ofenderlo. Se ha puesto a pensar si él era egocentrista, la Biblia no lo dice. Dice que era consentido. Pero se ha puesto a pensar usted cuál fue el plan de Dios en su vida personal, además de salvar al pueblo de Israel.
Dios siempre ha estado y estará contigo todos los tiempos sombríos, seas servidor o seas rey o seas príncipe, seas de alto linaje o seas de linaje más humilde, Dios es el mismo. José no entendía que estaba pasando, así como nosotros muchas veces no comprendemos lo que está pasando y nos cuestionamos qué estamos haciendo. Hermanos, cuando miramos ese panorama sombrío que viene a nuestra vida, que han hablado mal de nosotros, que no tenemos para el próximo gasto de los víveres, de la provisión, cuando usted sabe de que tenía más de 1,000, 2,000, 3,000 lempiras y ahorita no tiene quizás, o ha pasado esos momentos, ¿quién ha estado con usted y conmigo? Dios, hermanos. Pero además de eso, hermanos, nos hemos puesto a pensar cuál fue el propósito de Dios en nuestra vida cuando venía ese panorama sombrío. Se ha puesto a pensar si fuéramos un José y si éramos nosotros orgullosos porque tenemos esa posesión, orgullosos porque quizás nos puede el orgullo, porque somos orgullosos, porque somos altos de carácter, porque creemos que solo yo puedo hablar, que solo yo tengo facilidad de palabra, o que yo soy más profesional que aquel, o usted toca mejor que el otro, o quizás usted predica mejor que el otro, o quizás usted no chismea como aquella chismea, o quizás usted no se mete en la vida del otro como lo hace aquel, aquella. Ese es el panorama sombrío de nuestra vida. Así como se le avecinaba y se le venía en la mente ese panorama que estaba pasando José en su vida, eso al final lo fue moldeando y lo catapultó a agradarle no solo a Dios, sino que le agradó a su familia. ¿Cuántos saben que después dice más adelante que cuando se reveló ante sus hermanos lo abrazaron, lo besaron y se postraron ante él? Ya no era aquel odiado, sino aquel, además de deseado, amado. Se dieron cuenta que él no guardaba rencor, pero todo ese tiempo, desde que salió, desde que lo sacaron del pozo y lo vendieron los ismaelitas, todos esos cientos de kilómetros, que hoy en día hay como 3,000 kilómetros de Israel a Egipto, que se llega 9 días con los medios de transporte, pero en aquella época, pues, por desobediencia, sabemos, con 40 años en el desierto. Hermano, nos hemos puesto a pensar de que era para salvar al pueblo de Israel de la hambruna y a Egipto aún mismo. Pero se ha puesto a pensar que aprendemos más de la oscuridad que de la luz. No digo que anden en oscuridad. Sabemos que cuando llega allá, agradó a Potifar y le puso todo en sus manos menos a su esposa. Luego la esposa de Potifar lo codició. Hermano, ¿qué hizo? Se negó a la tentación. Le dijo, una cosa me ha puesto tu esposo, y es que te guarde. ¿Cómo haré grande cosa, grande mal para con él? Y se guardó José, dice la palabra de Dios. Ese es otro panorama sombrío, hermano. Se ha puesto a pensar, usted me ha puesto a pensar yo, cuando viene la tentación a nuestras vidas, no solo hablando de forma carnal, de agarrar algo indebido. Ese es un panorama sombrío. De cuando tiene posibilidad de hacer algo malo y está entre hacerlo y no hacerlo, entre vencer la tentación y pedirle a Dios, o lo hice y no pasó nada, o una mentirita piadosa. Pero cuando usted y yo hemos pasado esa prueba, o cuando hemos pasado ese panorama sombrío, esa necesidad económica que es lo que más nos afecta a un país subdesarrollado, tercermundista, que venimos, la mayor parte de nuestras familias son de origen humilde en nuestro país. Cuando tenemos esas necesidades económicas, que es lo que más nos afecta, porque si no tenemos dinero, no tenemos acceso a la salud muchas veces,
porque en el centro de salud quizás no tienen medicamento. Y usted puede decir, yo le oro a Dios y me quita, me sana. Hermano, ese es un don que usted tiene entonces, porque usted oró y no es malo, esa fe. Pero ¿qué tuvo que pasar usted, hermano? Y yo, ese panorama sombrío. Entonces por eso aprendemos más en la oscuridad. Esa oscuridad, esa dificultad, esa incomodidad, ese problema que le aqueja, que le agobia. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, llámese mal carácter, orgullo, vanidad, que no nos podemos quitar ciertos pecadillos que quizás el hermano, la hermana no sabe el pastor, la pastora, y quizás se lo dice el hermano Ángel y él amablemente dice, hermano, no lo vuelva a hacer, pero su conciencia o mi conciencia Pero se ha dado cuenta usted que cuando ya está pasando o ha pasado esa situación, yo lo he vivido, se ha dado cuenta usted que no sabía cuántos talentos y cuántos valores tenía y cuántos dones tenía. José aprendió a ser más apreciado por su familia. Quizás él aprendió más a serle fiel a Dios. Dios siempre lo llevó, así como a usted y a mí, a la oscuridad, las situaciones adversas a su vida y a mi vida, para que aprenda y aprendamos que sin Él no somos nada. En ese momento de adversidad, sus talentos, sus dones salieron a flote y se dio cuenta que usted era una verdadera adoradora, un verdadero adorador, una verdadera salmista. Usted no está cuestionando si canta bien o mal. Bueno, felicito a la hermana Heidi, porque no está viendo si lo hizo bien o mal, o si para agradarme a mí o a los hermanos, sino agradar al soberano, al Altísimo, al gran yo soy. Quizás cuando usted se está pasando esa situación adversa, usted se está dando cuenta, hermano, que ese talento y ese don dormido que estaba en su vida, usted no se había dado cuenta que lo tenía. Usted no sabía la habilidad de tocar la batería, hermano. No. Un día lo pensó, luego lo ejecutó, lo practicó, y la práctica hace el maestro, y hoy en día toca sin dificultad esa batería. Así, hermano, hermana, se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que cuando nosotros tenemos ese panorama sombrío, esa dificultad en nuestra vida, hermano, hermana, se han dado cuenta que cuando pasamos esa adversidad, nosotros ya nos encontramos en una situación mejor. ¿Se han dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando tiene sueño en el culto es porque quizás o el hermano está predicando mal, o el tema es aburrido, o porque quizás espiritualmente no anda bien, o porque solo estamos cumpliendo el tiempo establecido cuando se llega a la hora establecida? Hermanos, leamos más adelante, por favor, hermana, del 37 al 1 al 4. Leamos del 37 al 8, por favor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, hermanas, ¿le ha pasado a usted que cuando usted y yo estamos pasando ese panorama sombrío, nos acercamos a las personas equivocadas? Le pedimos apoyo, le pedimos consejo, le manifestamos nuestra situación adversa o ese problema a la persona equivocada, y decimos:
era mi mejor amiga, mi mejor amigo, y no nos damos cuenta que esa persona nos hundió más con palabras que no eran sabias. Nos ha pasado muchas veces. Cuando nosotros ya hemos hecho tal situación, nos damos cuenta nosotros, hermanos, hermanas, que quizás hemos desagradado a Dios, porque nosotros, hermanos, en vez de aprender más, lo que estamos haciendo es que una palabra quizás que nos dijeron, nos enfrió más. ¿Le ha pasado a usted que si usted le dice a una persona, préstame 1000 lempiras, y no se los presta, usted se agobia? Como cristiano le pasa a uno. Le ha pasado a uno, a mí me ha pasado. Y usted dice en su mente, qué bárbara, qué bárbaro, no me lo prestó. O iba a recibir palabras de aliento que le diera consejo porque tenía problemas con el vecino, o porque tenía tal situación en la iglesia, o tal debilidad espiritual. Y vino lo que usted recibió, en vez de una palabra de aliento, una palabra de rechazo, o una palabra que no era conforme a la voluntad de Dios. Pero se da cuenta que cuando haya pasado tal situación, no solo económica, sino una tentación, o ha pasado una situación de una necesidad emocional, ve que su hija, su hijo no está agradando a Dios, o ve que en su familia no temen al Señor, usted de alguna forma, hermanos, hermanas, le ha pasado a usted que cuando ya ha pasado la situación, usted ya es avante y triunfante. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Y usted, hermano? Y dice usted, no me endeudé, no le conté a fulano, a fulana. ¿Le ha pasado, hermana? Y cuando nosotros ya hemos pasado esa situación, nosotros nos damos cuenta, en el momento quizás no, pero nosotros somos más fuertes espiritualmente. Nosotros no nos dábamos cuenta que quizás teníamos que orar más para tal situación, para tal adversidad. Hermano, quizás usted nunca tuvo conocimiento de ese talento y ese don, de esa condición especial en su vida. No se dio cuenta usted que venció la tentación. No se dio cuenta usted y yo que realmente tenía tal cualidad que tenía dormida para el servicio de la obra. Hermanos, Dios está cumpliendo su propósito en su vida conforme usted le busque. Pero muchas veces José aprendió a ser más apreciado, pero no en el momento propicio, no cuando él quiso o como las actuaciones que él quería, sino cuando él terminó de agradar la voluntad de Dios, y él nunca abandonó al Señor. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Una opinión. Sí, dígame. Dice que, tal como se lo menciona, ¿verdad? Que a veces por falta de conocimiento no somos capaces de ver lo que Dios tiene y ha depositado en nosotros. Y una de las cosas, o sea, entiendo la creencia del tema suyo es que la oscuridad en este caso para nosotros es la prueba. La prueba. Y al salir, al haber superado la prueba, tenemos la bendición. Entonces, José en ese momento estaba siendo preparado. Pero ¿qué lo llevó a gobernar Egipto? Ser el segundo. ¿Qué lo llevó? ¿Qué fue lo que él hizo con Faraón? Sí, él agradó a Faraón. Sí, pero ¿con qué? Con sus dones que Dios le dio. Porque él interpretaba sueños. Y él interpretó en los años de hambruna, los años de escasez y los años de abundancia, y se preparó el pueblo de Egipto. Correcto, pero primero para eso Dios lo preparó, y aquí está una de las áreas, porque casualmente, ¿verdad? Pero ahorita me doy cuenta, ¿qué buscaba Faraón? Que nadie podía interpretarle los sueños. Sí, los adivinos que él tenía y todo lo que estaba alrededor, pero viene en el versículo 5 que acabamos de leer. Josué dice que José José tuvo un sueño y sus hermanos lo acaban de interpretar.
Luego tuvo otro sueño y sus padres lo interpretaron, pero no se dio cuenta. Y dice que el sol, tuvo uno de los sueños que dice que aquí el sol y la luna se postraban delante de mí. Pero no se dio cuenta que ellos rapidito interpretaron. Ellos ya le estaban profetizando lo que él iba a hacer. El sol era probablemente lo que representaba en Egipto, porque ellos adoraban al dios sol. Pero no se dio cuenta, ¿por qué? Porque estaba en el momento de la prueba, donde a base de lo que Dios le estaba mostrando. Exacto, muy acertada su participación. Recordemos que José no es Dios. José interpretaba los sueños, que él sabía que ese don lo tenía porque Dios se lo había dado, pero él no sabía a dónde lo iba a llevar Dios. No sabemos si por su mente, en ese panorama sombrío, cuando lo llevaban como esclavo, él pensaba, yo no sé ustedes, yo pienso que lo más normal es que puede pensar que lo van a matar, que va a morir como esclavo allá. Pero él tenía su confianza. Cuando llega a Egipto, o cuando nosotros llegamos a esos problemas, a ese panorama sombrío, es ahí donde nosotros sacamos los dones espirituales, esos talentos dormidos. Él no solo demostró, como nosotros sabemos, que solo interpretaba sueños. Él era íntegro a Dios. No se acostó con la esposa de Potifar. No fornicación, no adulterio, integridad ante Dios. Además de interpretar sueños, integridad a Dios, integridad ante el prójimo, porque no le falló a Potifar. No tenía resentimiento. Salieron a flote sus dones espirituales. Sus hermanos lo venden como esclavo. Por eso le digo yo aquí en una parte del apartado, en este estudio, que aprendemos más en la oscuridad. Cualquiera de nosotros, si vemos que nuestros hermanos no son con nosotros, muchas veces nos resentimos. Es normal que nos resentamos. Pero si nosotros le damos luz o le damos lugar al resentimiento, ¿irá a ayudar en nuestras vidas? Pero cuando nosotros ya no han hecho tal situación, no solo el hermano carnal o espiritual, cuando nos damos cuenta aún así del compañero de trabajo que nos falló y nosotros no guardamos ese resentimiento, ese rencor, hermano, nos damos cuenta que no solo hemos agradado a Dios, sino que no tenemos nosotros un corazón para guardar resentimiento. Tenemos un corazón perdonador. Hermano, dice el tema, caminar con Dios en tiempos difíciles. Todos nosotros hemos tenido tiempos difíciles, todos, de distinta forma. Algunas veces nosotros nos expresamos, yo sufrí en mi niñez económicamente y ahora estoy viendo la abundancia. O en mi niñez tuve todo y ahora sufro. Pero si usted y yo estamos aquí, hermano, sabemos que hay uno que no nos abandona y que en medio de la adversidad Él nos extiende su mano y su amor y su bondad para que nosotros sobresalgamos de ese problema, hermanos. Hermanos, ¿se ha dado cuenta cuando ha pasado esa situación en su vida? Ya no hablando económica, sino un problema familiar. ¿Se ha dado cuenta que cuando se enferma alguien, si su familia se une? Y se ha dado cuenta que quizás usted es líder, que quizás usted es el que anda jalando el café, el pan, quizás usted hace un grupo y apoya a los demás, o se ha dado cuenta de que tenía cierta cantidad o ciertas cosas que le sirven al prójimo y usted nunca lo había hecho. Esos son dones que tiene, que tenemos. Así Dios nos prepara en tiempos difíciles, hermanos. Como cuando alguien se está preparando para un examen
no voy a decir de matemática o español, pero cuando está preparándose en general, hermanos, una vez que ha realizado ese examen y tiene el resultado, todos esperan o esperamos el resultado satisfactorio. Así ante Dios. Si queremos pasar el examen espiritual en esta vida, tenemos que hacer la voluntad de su Hijo amado, agradar a Todopoderoso. Y para finalizar, hermano, porque lo estoy resumiendo, por si le ataca Morfeo, hermanos, hermanas, una pregunta que le quede y nos quede. ¿Ha aprendido usted a caminar en tiempos difíciles con Dios? ¿Se ha dado cuenta usted de que ese talento no lo pone al servicio de la obra porque tiene temor al mundo, sin acordarse de que su don es más importante al servicio de la obra? ¿Se ha dado cuenta que al final del túnel hay una luz? Hermanos, no solo ustedes, yo también ando con sueño. Pero ese esfuerzo físico, Dios no se queda sin nada. Mañana será un día de bendición. Ahorita tenemos salud. Mañana vamos a seguir teniendo salud. Hermanos, se están muriendo un montón de personas cristianos. Parece que están muriendo 30 diarios en Sudán. No sé si lo sabían. Nosotros aquí, hermanos, estamos muriendo, pero espiritualmente. No dejemos, hermano, que nos gane la batalla el enemigo. Yo prefiero que lleguemos al 31 de diciembre. No es que no se llene la iglesia, ¿verdad? Pero yo prefiero seguirle viendo las caras a ustedes, desde la hermana Carmen hasta la hermana, todos por acá, desde mi esposa, todos, hermana suya, para todos por acá. A solo ver de aquí el 31 de diciembre a la hermana Heidi, a la hermana Helen, ya a la hermana Janet, a la hermana Lely, y ya después los otros no estén. Nosotros además que queremos vernos, nosotros queremos ver a otras personas, otras almas que están perdiendo, hermanos. Hermanos, no desmayemos, porque la venida del Señor está cerca. Nunca antes yo en mis 47, casi 48 años de vida me había dado cuenta, desde que soy evangélico, que Cristo puede venir hoy. La inteligencia artificial todo lo está tergiversando. La ciencia ha aumentado, los drones, la tecnología, los cohetes espaciales. Hermanos, todo se está cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados, no como aquellas vírgenes que cuando llegó y no estaban preparadas con el aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Hermanos, los invito a que se pongan de pie, y si gusta, no sé si le digo a la hermana Suyapa, no sé, hermano Anthony, bueno, si nos pone ahí una alabanza de adoración, una adoración, un canto de adoración. Los invito a que lo cantemos. No lo voy a cantar yo porque no soy mucho para. Se dieron cuenta que el día que no es mi talento, pero todos lo vamos a cantar. Cerremos nuestros ojos si gustan y siempre pidamos la presencia de nuestra vida. Cantemos, hermanos, si gustan. Hermana Heidi puede pasar si gusta. Cansado del camino, Dios les bendiga, hermano. sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme. Dios les bendiga, hermano. Hermanos, luchemos como soldados. Estamos llamados a salir adelante y triunfar. Recordemos que cuando venga la adversidad a su vida, cuando venga ese panorama sombrío, en ese momento difícil, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Shalom, Elohim, Shaddai, el gran yo soy, el ser supremo de toda la creación, está con usted y conmigo. Y lo está preparando, hermano, y me está preparando para que después salgamos triunfantes y avantes y seamos victoriosos como un buen soldado de Jesucristo. Dios les bendiga y estamos invitados para el mensaje y la alabanza.
alabanza y la reunión dominical del domingo. ¿Se acuerdan que una vez les dije un jueves acá que estamos llamados a traer un alma el resto del año? Yo todavía sigo, también yo. Entonces ahora les recuerdo. Dios les bendiga. Amén.